Estás escuchando Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado. Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza. Bienvenido, pase y tome asiento. Este episodio es patrocinado por Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a un episodio más de esta cápsula llamada Beauty Beats. En esta ocasión, para las personas que son nuevas aquí con nosotros, nada más les quiero recordar que Beauty Beats es una publicación mensual, casi más bien hermana de Solicito Estilista, y en ella pues les presentaremos de una manera bastante breve temas que yo, Paco Martínez, considero que se dejaron un poco de lado y que se hayan tocado dentro de los últimos episodios de Solicito Estilista. Generalmente la línea que sigo es un poco más guiada hacia el entorno administrativo o también hemos visto temas de publicidad, pero en esta ocasión les tengo una vuelta de tuerca y les vengo a presentar un tema que también se adquiere con la pericia y el pertenecer a Alto Peinado, ya que justamente el ser parte de este equipo tan grande que ya también justamente acabamos de cumplir 53 años de publicación continua, pues es esta visión global, internacional de la moda. Entonces tenemos todos los que trabajamos aquí en Alto Peinado, pues esa pericia o llámale sexto sentido para saber un poco cómo van determinadas las tendencias de moda. Y pues hoy les vengo a hablar sobre una que está muy marcada actualmente en el campo internacional, pero por ciertas cosas veo difícil su entrada, veo difícil la explotación de aunque ya se empieza a ver, se deja ver en las cabelleras más jóvenes, pero pues sin duda hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y yo sé que ya están viendo el nombre del episodio, pero pues sí, vamos a hablar del mullet, o dentro de esta investigación que hice para esta cápsula me di cuenta que en Latinoamérica se le conoce de muchísimas formas. Entre ellas está la cubanita, el salmonete principalmente es en España, o cola de burro. Entonces me gustaría saber, tu podcast escucha, de dónde me estás escuchando y cómo se le llama al mullet en tu país o ciudad. Y bueno, para la gente vamos a hacerlo más global. Busquen actualmente en Google, le ponen mullet, M-U-L-L-E-T, y pues las imágenes le van a arrojar este tipo de corte del que vamos a hablar. Pero bueno, seguramente si lo están haciendo, ya lo hacen, ya saben, se darán cuenta que este es un tipo de corte pues bastante estrafalario, y la gente dirá por qué está de moda si esto pues durante mucho tiempo no se veía. De hecho, mucha gente seguramente lo ubica como un símbolo de la moda de los 80s, tal vez ya lo ve un poco arcaico, o también como un símbolo del mal gusto, y vamos a ver un poco el por qué se dieron esos o cuáles fueron las situaciones que hicieron que el mullet se considerara de esa manera, ¿no? Pero antes de que piensen que el mullet fue un estilo de corte que se inició o que tiene su auge en los años 80, pues déjenme decirle que pues está equivocado, porque realmente hay bustos romanos, hay esculturas griegas que ya presentan personas con este tipo de corte, y se cree que pues era un corte que era más bien utilizado para ser funcional, porque la gente que trabajaba, principalmente los pescadores o en el giro agrario, necesitaba obviamente tener una buena visibilidad a la hora de agacharse para recoger los insumos, pero a su vez, por pasar tanto tiempo en el sol, necesitaban algo que los cubriera en la parte de la nuca, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también, o sea, tiene toda la lógica del mundo, porque nuevamente el mullet se utiliza para lo mismo en la época de los 90s, 80s en Estados Unidos, y generan pues todo una subcultura, se podría decir. Digo, tal vez no es una subcultura porque muchas veces se utiliza más por el término despectivo, pero son los rednecks, ¿no? Estas personas que trabajan en el campo, que por ser de tez muy muy blanca, pues evidentemente siempre traían rojo el cuello, y pues es pues casi un ícono que ellos
traigan este tipo de corte junto con una gorra, ¿no? Y también muchos de los artistas de country, precisamente al buscar pues empatizar con las personas que lo escuchan, también lo porten, ¿no? Pero bueno, entonces quiero decirles que el mullet es muchísimo más viejo, obviamente empezó siendo muchísimo antes un corte que era totalmente funcional, utilitario. Por ahí los 70s es cuando empieza a tener un corte en el sentido más filosófico-político, ¿no? Las personas empezaron a utilizar el mullet de manera política para pues, establecerse y ponerse ante el sistema pues, de los roles de género, y sobre todo se empezó a ver mucho en mujeres, porque obviamente las empoderaba, ¿no? Ya hablamos alguna vez de cómo el saco sastre para las mujeres en los 80s hizo que los hombros fueran más amplios, precisamente para demostrar esta figura de poder y de autoridad por parte de las mujeres. El mullet se utilizó mucho para precisamente fortalecer lo mismo, al tener tú de la parte de atrás una cabellera más amplia, sobre todo en esa época demasiado cuadrada, lo que hacías era pues estilizar tu figura para verse de una manera pues más recta, más rígida, y pues eso obviamente a los ojos de las personas que te ven pues les transmites una posición pues más rígida, más seria, y pues este girl boss que tanto se puso, ¿no? Pero bueno, pasando a la época de los 80s, yo creo que el máximo exponente del mullet fue David Bowie. La gente lo puede también buscar ahí en Google, David Bowie, en la época de Ziggy Stardust, esta pues icónica sesión de fotos que tiene con el background rojo, traje de cuero rojo sumamente futurista, y obviamente el señor Bowie portando un mullet espectacular, lleno de textura, lleno de volumen, y quiero que se fijen mucho en eso, sobre todo en esta época del mullet de los 80s, que es muchísimo, tiene muchísimo glamour, como precisamente lo que buscaban era este tono pomposo. Generalmente las puntas iban decoloradas o con otro tipo de tinte, y sobre todo lo que se buscaba era eso, que tuviera altura, que fuera pues muy al estilo del glam rock, demasiado inflado, con mucho volumen, ¿no? Y quiero que eso lo tengan en mente, porque vamos a ver cómo va a evolucionar después. Entonces pasa la época de los 80s, se vuelve ahí sumamente popular el corte, empieza con Bowie, lo trae también Michael Jackson, hemos visto también fotografías de Bruce Willis antes de que se quedara pelón portando un mullet. Paul McCartney también lo tuvo en su época del mostacho tan grande, y generalmente cuando fue en la época donde Paul McCartney y los Beatles vienen a América, pues yo creo que agarran mucho de la cultura americana, deciden portar un mullet, ¿no? Y no solamente se queda como en ese rollo del glam y de personas que, les digo, el mullet era un corte político, era un corte que se utilizaba para hacer antisistema y tenía fines y contextos y subtextos políticos, y que generalmente iban ligados con esta cultura del glam rock, mucho con la comunidad del LGBT y pues con el empoderamiento femenino. Pero después de eso sí, fue tanto el boom que tuvo, que empezamos a ver a personas que tenían todo el contorno o estaban pues totalmente estereotipados bajo el tema de este macho, de la figura del macho, ¿no? Sumamente masculino y sumamente el potente, y lo empezamos a ver en cantantes de metal, ¿no? Incluso pues yo creo que el mayor exponente del metal pues es James Hetfield, el cantante de Metallica, y él portó durante gran parte de su carrera de los 80s, late 80s, principios de los 90s, pues una mullet, ¿no? Empezamos a ver nuevamente, ahí es donde entra el corte ya como más nuevamente utilitario, les digo, en la época de los 90s con los rednecks. Entonces empezamos a ver este corte en casi todos, o básicamente yo creo que el 95% de los artistas de country, entre ellos pues el ícono del country, Billy Ray Cyrus, el papá de Miley Cyrus, pues es el ícono que porta todavía hasta la fecha este tipo de corte, ¿no? Entonces, ¿por qué es que un corte que viene siendo tan popular, que trae un contexto y un subtexto político, filosófico, pues de ser un corte andrógino, de querer representar o a un tipo de subcultura que estaba tal vez inconforme, porque obviamente es un corte que llama la atención desde que uno lo ve? ¿En qué momento pasa de ser tan popular a ser mal visto? Pues bueno, eso tiene que ver en la época de los 90s, cuando el corte
llega justamente a estos barrios donde actualmente pues todavía sigue habiendo vestigios de pues las guerras, ¿no? Entre las gangs, sobre todo en Estados Unidos, y pues como muchos de ustedes saben, las gangs tuvieron mucho que ver en la influencia de ciertas tendencias a tal grado de ser canceladas, ¿no? Si quieren saber un poco más de eso, pues hay muchos documentales, pero en Estados Unidos hubo una época en donde incluso portar algún color que no fuera con el tipo de color que portaban las pandillas pues del distrito en el que vivías, pues incluso podía representar la muerte, ¿no? Entonces le pasó a las grandes marcas, le pasó a Nike con los tenis con la silueta Cortés, que fue pues también ícono de una cierta pues pandilla, y evidentemente se tuvieron que prohibir porque pues, les digo, la moda realmente en esos años pues sí mataba, ¿no? Entonces este tipo de corte, el mullet, empezó a llegar a ciertas pandillas lo llevaban, la gente lo empezó a ridiculizar bastante. Obviamente pasó de ser un ícono a realmente tenemos también documentales por ahí de ciertas de estas pues celebridades que les comento que realmente dicen que se arrepienten mucho del mullet. Y eso pasa, tiene que ver mucho con cómo percibimos el arte y también esta parte de los tipos, los prototipos, el estereotipo y el arquetipo y cómo todo eso va evolucionando. Y evidentemente lo que le pasó al mullet fue que se hizo un estereotipo social de algo pues de mal gusto. Entonces la gente lo dejó de utilizar, dejó de perder el subtexto y el contexto que ya les decía, que pues evidentemente buscaban otro tipo de cosas, no solamente hacer mofa de, y pues se perdió. Y durante mucho tiempo se quedó así, realmente se quedó como un estereotipo y pues aquí es donde me toca hablar un poco por la parte de Latinoamérica. Y es que si bien el mullet, como les digo, pues tuvo el auge en los 80s. Aquí en Latinoamérica empezamos a verlo en los 90s, a principios de los 90s, mediados de los 90s, y tenía que ver, y obviamente estaba pues justificado, porque ya saben que antes la distribución del material de entretenimiento sobre todo, pues era un tanto tardía, ¿no? Si salía alguna película, pues el tiempo de estreno entre Estados Unidos y el resto del mundo, pues variaba dependiendo de las distribuidoras. Entonces, mucha de la moda realmente pues viene de Hollywood, viene de las grandes disqueras y pues evidentemente si te tarda en llegar el producto, pues evidentemente nos tardaba en llegar la moda. Para eso qué bueno que la gente pudo disfrutar de Alto Peinado durante ese tiempo, porque Alto Peinado siempre les ha traído pues esto que les decía de la visión de la moda global e internacional. Pero bueno, si no tenían acceso a eso y generalmente la sociedad pues tardaba un poco en aceptar las nuevas costumbres o en aceptar las nuevas tendencias, pues evidentemente nosotros llevamos, sobre todo hablo por México, ya saben que este programa tiene sede en México, pero pues empieza a llegar el mullet a partir de los 90s, mediados de los 90s, ¿no? ¿Por qué es difícil actualmente que la gente lo reciba? Pues tiene que ver por algo que me acuerdo yo que tocamos por ahí del episodio, me imagino que 5 o 6, con este gran señor, gran estilista Francisco Iglesias, y él dijo algo que hasta la fecha se me ha quedado tan grabado, y es que la sociedad mexicana tiene un gran sentido del ridículo, un gran sentido de la humillación, ¿no? Sobre todo del ridículo. Entonces, para nosotros, que socialmente estamos más conducidos por el qué dirá el vecino, qué dirá la persona en la calle que no nos conoce, pues realmente nos llevamos o llevamos la moda de una manera pues bastante convencional. Es raro que en la sociedad mexicana, y tal vez me atrevería a decir un poco en la latinoamericana, pues se le ponga un gran freno a las grandes propuestas, sobre todo las propuestas muy innovativas, muy creativas, muy disruptivas. Ya también hemos tenido pues podcasts con Miyagi Pio Quinto sobre el color disruptivo y con JP Álvarez sobre también las modas disruptivas, que obviamente la gente se tarda un poco en aceptar, ¿no? Y digo, yo tengo la gran ventaja de residir en la Ciudad de México, que considero yo que es un poco más abierta, pero evidentemente la Ciudad de México es la parte de México más chiquita, entonces obviamente pues está muy sesgada, ¿no? Lo que pasa aquí no es lo que pasa en todo México, y yo sé que en todo México pues son un poquito más, pues sí, conservadores sobre esta línea, ¿no? Y lejos de eso, creo que también tenemos aquí en México
dos grandes exponentes, que es pues la televisión mexicana. Vuelvo a lo mismo, de ahí se agarran creo que muchas modas. La gente sigue refiriéndose al entretenimiento de la televisión como pues generalmente un lugar, un exponente de donde vienen las nuevas tendencias. Y les tengo una mala noticia. Digo, yo sé que obviamente si son mexicanos conocen de lo que voy a hablar. Si no son mexicanos, pues les invito a que busquen. Pero aquí en México la verdad es que tenemos un gran aprecio por todos nuestros comediantes. Creo que la comedia mexicana pues es internacionalmente conocida y pues acá se valora mucho. Y pues tenemos dos grandes comediantes que son el señor Adrián Uribe y el señor Ariel Miramontes. Y ambos de ellos tienen dos personajes bastante reconocibles, que él, seguramente si son mexicanos ya se están riendo, que pues serían el Víctor y Albertano. Y ellos, estos personajes que tienen, ambos portan un mullet, ¿no? Entonces creo yo que el mullet sigue actualmente pues estigmatizado, estereotipado, bajo esta lupa, ¿no? de la comedia. Realmente el mullet en México, creo que el concepto del mullet, si alguien se lo enseña con el celular a alguien que vaya pasando por la calle, pues puede ser realmente de caricatura, ¿no? Entonces veo un poco complicado que la gente empiece a aceptarlo mucho, pero el mullet viene fuerte. O sea, yo al estar haciendo esta investigación pude ver que grandes revistas internacionales ya estaban perfilando el mullet como una tendencia que iba a llegar desde el 2019, ¿no? Obviamente pues, todas las tendencias del 2019 se atrasaron en el 2020. En el 2020 se crearon muchas, pero que fueron obviamente determinadas por el tipo de trabajo que ejercías, por el tema del home office, pero la tendencia sigue y se sigue casi cocinando, ¿no? Y la gente nuevamente a principios del 2021 perfilaron nuevamente el mullet como el corte de cabello que iba a definir el 2021, ¿no? Entonces yo veo todas estas publicaciones internacionales y no veo a nadie en México hablando del mullet y creo que es por eso, ¿no? Evidentemente creo que traemos un contexto social donde sin ser pues un poco sin tacto, pero la gente relaciona el mullet con pues el mal gusto, ¿no? Y se vuelve una caricatura de eso. Entonces lo veo un poco complicado, pero obviamente eso no nos va a detener, ¿verdad? Queridos podcast escuchas, nosotros desde mi parte del Giro de la Belleza, desde su parte del Giro de la Belleza, pues obviamente podemos hacer que la gente vea que el mullet es una tendencia muy padre y súper ad hoc a lo que estamos viendo. Bien decíamos en el episodio que acabamos de tener con el señor Gotsuki, que las modas disruptivas y que evidentemente la identidad que debe tener el peluquero y la clientela mexicana pues van a cambiar y tienen que cambiar y tienen que ser un poco también internacionales y dejarse de estos tabús tan grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues mostrándole a la gente que el mullet puede llegar a ser una tendencia preciosa, que es que viene tan junto con pegado con estos ideales que también les he hablado episodio tras episodio, que es como actualmente la gente ya está cansada de las etiquetas y ya está cansada de los roles de género y ya está cansada de que si es blanco, si es negro, si es rosa, si es azul. La gente se está por fin arriesgando a hacer cosas que a ellos les sientan bien, con las cuales se sienten cómodos y dentro de toda esta ideología pues nuevamente volvemos a ver y retomar esta ideología política de los años 70 sobre pues querer llevar un look pues bastante andrógino y fuera de etiquetas, ¿no? Y en ese sentido creo que el mullet es el ícono de la moda y del estilismo por excelencia. Entonces pues va muy pegado con los valores y con lo que la gente joven actualmente está buscando. Yo creo que sería una idea pésima no darle la oportunidad y porque aparte es algo tan natural. Hace poco yo como productor de podcast pues obviamente tengo que consumir también podcast para saber qué es lo que la gente dentro de este ámbito lo está haciendo y les quiero recomendar que terminando este episodio se vayan y se den una vuelta por el podcast Hablemos Arte. No tiene absolutamente nada que ver con el estilismo, pero pues no está nada mal aprender algo nuevo, ¿no? Y esta chica Hablemos Arte justamente tiene un episodio de hace unas 2-3 semanas que explica muy bien por qué
el arte y en general muchos giros de todo el tipo creativo tienden a retomar viejas pues estructuras o lo que estuvo de moda, por decirlo así, en ciclos de 30 años, 30, 35 años. Y como les digo, si vemos que esto se tomó en los 80s, yo sé que no son 30 años, pero obviamente por este sesgo de ideas, sesgo de tiempo que llegó acá, pues sí estaríamos hablando de que por estas fechas sí nos toca retomar el mullet por mera ideología. Y no solamente es hacer un copy-paste, ¿no? No es hacer una calca de lo que estaba de moda antes. Obviamente no, ya ha habido tenemos 30, 35 años de progreso y obviamente el mullet tiene que venir reformado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se logra o cómo vamos a lograr en conjunto como gremio, en conjunto como clientela, que el mullet sea bien visto ante los nuevos cánones de belleza que hay? Pues es muy sencillo y debo decirles que lo que les voy a exponer aquí no es una idea mía, es una idea que vi en varios blogs y también fue, o más bien el término que les voy a decir, fue acuñado la primera vez que lo vi en la revista Vogue de España, me parece, y es el término shullet, ¿no? S-H-U-L-L-E-T. ¿Qué es el shullet? Pues es esta propuesta nueva, como les digo, que intenta quitar el estereotipo del mullet como algo caricaturesco, como algo pues sumamente glamoroso, que ya está arcaico, y lo presenta de una manera pues bastante limpia. Quien inicia con esto, y me parece muy chistoso, como les digo, el gran exponente en los 80s de este peinado fue Billy Ray Cyrus, ¿no? Cantante de country, y la que le está presentando este nuevo estilo, pues es Miley Cyrus, su hija, ¿no? Qué chistoso y qué bonito cierre de ciclo, ¿no? Hablando como de esto, de esta moda circular, que pues ahora la que está presentando la nueva reinvención del mullet sea Miley Cyrus y lo haga de una manera tan clásica, que si bien viene siendo que presentó ella un disco con temas retro, porque incluso también vean cómo en la música, ahorita estamos también en la música actual retomando tips de producción y sobre todo líneas de bajo pues muy de los 80s, ¿no? Nuevamente, pero bueno, Miley Cyrus presenta un shullet que es la manera corta de decir short mullet o mullet corta, y es así como ella presenta esta tendencia, donde cómo es que se deja de ver caricaturesco el mullet, cómo es que deja de pasar a ser como hay una peluca que puedes comprar en alguna tienda de disfraces para irte a una fiesta de los años 80, pues es así, evidentemente cortamos o bajamos el volumen, quitamos el volumen, entonces el cabello queda muy ligero, el cabello queda muy natural. El shullet no depende tanto de tu tipo de cabello natural. Antes el mullet de los 80 es sumamente lacio. Si tu cabello es así, lo puedes dejar así, no hay problema, porque evidentemente le das forma al hacerlo cortito. Pero si tienes el cabello ondulado, mejor. De hecho, creo que los shullets se ven mejor, tienen su pico de expresión en los cabellos ondulados. Pero también si tienes el cabello rizado, el mullet se puede peinar muy bien, que ese es otro tipo de cosas. El mullet per se también tiene muchos estilos de peinados. De hecho, el mullet peinado hacia arriba con picos pasa a ser una moicana. O sea, realmente vean lo versátil que es, ¿no? O sea, pasar de un corte, que es el mullet, le pones un poco de gel, lo parecen picos y ya tienes una moicana, ¿no? Evidentemente hay una diferencia grande entre la moicana y el mullet, y es que los lados, los laterales, tienen más o menos el mismo largo que el fleco, ¿no? El frente. Pero obviamente sí, para que sea un mullet tienes que tener la parte de la nuca más larga, o tiene que ser lo que más cabello, más largo del cabello posea, ¿no? Entonces, evidentemente, el shullet, si lo ven así, si lo buscan ahora sí en Google, pues se van a dar cuenta, ya van a empezar a notar las diferencias. No hay tanto volumen, y si hay un volumen, es tu volumen natural del cabello. Va bastante estilizado en la parte de atrás, y pues obviamente presenta, pues tiene incluso el mismo sentido. Yo creo que en los 80s de pues ser un corte divertido, ser un corte atrevido. De hecho, pues la gente que sabe de los mullets siempre le ha referido a ella como el corte de business in the front,
Party on the Back, ¿no? Que se traduce a los negocios o el perfil de negocios por enfrente y toda la fiesta por detrás, ¿no? Y pues evidentemente sí se ve así. El cabello corto también presenta también pues mucha movilidad, ¿no? Si se sabe tratar. Muchos estilos que he visto presentados, sobre todo en Pinterest, y buscan Shulet, o tendencias de tinte ahí, pues se ponen muy creativos. He visto gente con el mullet, o sea, vamos a llamarle mullet ahora sí como a la parte de atrás, a la coletita, a la nuca. Lo he visto todo con cabello teñido, sobre todo en efectos pues o degradados o arcoíris, y la parte de delante, siguiendo esta filosofía del business in the front, pues va totalmente de tu color, ¿no? O de un color bastante neutro. He visto también a la inversa, con tintes y técnica pues hombre, en la parte de enfrente, y todo lo de atrás pues de colores muy neutros, ¿no? Entonces, evidentemente creo que es un corte bastante versátil, no solamente para el estilizado, para el tinte, bueno, para la coloración, también lo veo bastante pues dinámico, con todos los nuevos valores y tendencias que vienen. Entonces, pues digo, con todo esto que les estoy presentando, díganme ustedes, podcast escucha, si no se atreverían ustedes mismos a hacerse un mullet, o si no lo tendrían ya preparado en su cartera de cortes a utilizar para cuando una clienta o un cliente llegue y les pida algo moderno, les pida algo atrevido, les pida un cambio de look. Evidentemente yo sé que no es para todos. Nuevamente creo que la parte social pues sí influye bastante, pero digo, es un reto, ¿no? Es un reto que yo creo que cualquiera de nosotros puede aceptar y que cualquiera de nosotros puede romper. De hecho, una invitada que tuvimos, esta Beth Chaparro, veo que se especializa mucho en mullets, y por favor vayan a ver su Instagram y chequen pues las maravillas que puede hacer pues ella en el cabello, y lo que ella presenta y lo que ella propone me parece excelente. Creo que es una de las grandes estilistas que está viendo por esta pues propuesta de tendencia nueva. Y pues nada, digo, también pasen a ver el episodio que tuvimos con Beth Chaparro, me parece que fue por ahí del 2025, pero bueno, pues ahí lo buscan en la playlist de Spotify. Entonces, pues como ven, querido podcast escucha, me parece que el mule debe ser algo que lo tenemos que ver, que siento que puede estar, digo, si ya en todo el mundo dicen que va a estar presente en el 2021, ya lo catalogaron como el corte del año, ¿por qué? ¿Por qué México se va a quedar atrás, no? Y digo, estaría bien si se quedara atrás de ello, presentando algo nuevo, presentando una identidad mexicana nueva, algo que sea propio de una moda mexicana, pero pues no lo hay. Eso es lo triste, no lo hay. Entonces, pues digo, si no lo hay, pues ahí nos lo están dejando ver, ¿por qué quedarnos atrás, no? Entonces, pues nada, podcast escucha, querido podcast escucha, qué bueno que te pasaste a escuchar esta querida cápsula de Beauty Beats. Ya saben que nos vemos el próximo mes. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Muchísimas gracias al patrocinador Babyliss Pro nuevamente por su apoyo en este episodio. Y pues bueno, yo los veo el siguiente mes en Beauty Beats. Le veo la siguiente semana en un episodio normal de Solicito Estilista con un gran invitado. Espérelo. Y pues bueno, yo fui Paco Martínez. Espero esto haya sido de su agrado. Nos vemos. Hasta luego. Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.